nuestro residente de segundo año de la Universidad Nacional, muy buen expositor, entonces espero que disfruten la charla. Dale, Juancho. Muy buenas tardes. Les voy a compartir ya pantalla. Por favor, me confirman si ya se está viendo. Sí, se ve, se oye bien. Perfecto. Bueno, como muy buenas tardes a todos, a mis compañeros y a los profesores. Como el doctor lo decía, hoy vamos a terminar, digamos, de construir este módulo con perfusión desde la perspectiva de los gases arteriovenosos. El plan, digamos, la agenda que tenemos es hablar primero del concepto de perfusión, en segunda instancia de los determinantes de la perfusión, después vamos a integrar como toda esta parte de perfusión y por último, cómo evaluamos a pie de cama la perfusión y los mensajes para llevar a casa. Cuando hablamos de perfusión, primero vamos a hacer un abordaje desde la parte del lenguaje. Entonces, cuando hablamos de perfusión, hablamos de una introducción lenta y continua de un líquido al interior de órganos, cavidades o conductos. Vemos que desde la perspectiva del lenguaje ya nos empieza a hablar de flujos y es uno de los determinantes de la perfusión. Un concepto ya de los años 50, 60, relaciona la perfusión con el flujo de sangre con requerimientos metabólicos regionales y sistémicos. Vemos que ya asocia al flujo los requerimientos metabólicos celulares, entonces ya empieza a generar este constructo. Dentro de los conceptos que encontré más acercados y que más tienen una integración de todos los determinantes de la perfusión es este. Lo definen como un flujo de glóbulos rojos en la microcirculación con el objetivo de favorecer la oxigenación tisular para mantener la viabilidad celular necesaria para apoyar la función de los órganos. Y esto termina por concluir de que la perfusión y de lo que vamos a hablar hoy es de un flujo que está dado por una macrocirculación y de una microcirculación. Todo eso asociado a un aporte y a una demanda de oxígeno, que es ese cociente entre el aporte y la demanda. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, como vamos a hablar, este constructo parte de un aporte y una demanda y va a tener unos determinantes. Aquí vemos los determinantes dentro de los cuales está la parte de la macrohemodinamia, el transporte de gases, la distribución regional del gasto cardíaco, el flujo sanguíneo capilar, la difusión capilar del oxígeno y por último una bioenergética celular que no es más que la demanda de oxígeno. Vamos a empezar desde el punto 1 al 6, que no es más que la oferta que está entregando a esa célula de oxígeno, llevando toda la cascada de oxígeno hasta la mitocondria y después vamos a hablar algo de la demanda, toda esa parte bioenergética celular. Esto no es más que el constructo y digamos la unión de todos los temas que hemos hablado estas 3 semanas, desde oxigenación, pasando por ventilación, después estado ácido-base, y esto es construir con base en esas bases que hicimos, pero vamos a hablar y profundizar ciertos detalles que nos van a ayudar para hablar y digamos que definir perfusión y hacer la evaluación de perfusión. Esta es la clásica cascada de oxigenación en un paciente a nivel del mar que está respirando una atmósfera de 760 milímetros de mercurio y vemos cómo vamos desde la atmósfera hasta la mitocondria. Pero esta cascada de oxígeno se asocia a ciertas determinantes de la macrohemodinamia que hablamos algo en módulos previos de todos los determinantes de gasto cardíaco y que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos perfusión. En segunda instancia está toda la cascada que va desde toda la presión barométrica, difusión alveolo capilar y transporte arterial de oxígeno, o sea, hasta este punto. Y por último tenemos la parte de la microcirculación, que es llevar ese flujo sanguíneo, ese oxígeno a través de los capilares, difundirlo hacia la célula, llegar hasta la mitocondria y también va a tener un determinante de flujo que es la distribución regional del gasto cardíaco. En conclusión, tenemos macrohemodinamia, tenemos transporte de gases y tenemos microcirculación y de eso vamos a hablar cuando hablamos de perfusión. Por último, en esta diapositiva quiero llamar la atención con 2 cosas. Hay 2 mecanismos dentro de los cuales o cómo se va a mover el oxígeno en nuestro sistema. Un primer mecanismo basado en diferencias de presiones dado por la oxigenación, el cual se va a dar en la alveolo capilar. Un segundo mecanismo que es la convección, que es a través de los elementos formes de nuestra sangre, que son los glóbulos rojos. Y estos 2 mecanismos se van a dar a nivel capilar. Y vamos a profundizar en eso en microcirculación. Pero primero vamos a empezar con macrohemodinamia.
Esto ya es muy conocido por todos los determinantes del gasto cardíaco, entonces tenemos una precarga, una contractibilidad y una poscarga, que son los determinantes del volumen latido, y eso asociado a una frecuencia cardíaca me va a dar un gasto cardíaco. Por último, ese gasto cardíaco asociado a unos contenidos arteriales de oxígeno me va a dar el aporte de oxígeno. Concretando esta diapositiva, que quisiéramos llamar la atención, cuando hablamos de perfusión, siempre tenemos que evaluar esta parte macrohemodinámica y siempre van a ser determinantes importantes que debemos intervenir cuando consideremos que hay alguna alteración en la perfusión. Ahora, profundizando con el contenido arterial de oxígeno, es bien sabido por nosotros que una parte está unida a la hemoglobina, que es el porcentaje más importante que lleva, y una parte disuelta. Recordemos que más o menos están entre 1,31 y 1,39 mililitros por cada gramo de hemoglobina, dependiendo de si está en una forma tensa o en una forma que no esté tensa como tal, y una parte disuelta como tal. Eso, multiplicado por el gasto cardíaco, me va a dar la entrega de oxígeno. Y entonces aquí vemos determinantes importantes de los contenidos de los cuales hablamos hace 15 días. Hemoglobina, saturación y las presiones, que es el menor determinante. Y del gasto cardíaco que hablamos previamente con la macrohemodinamia. Entonces ya tenemos ciertos conceptos importantes de flujos con el gasto cardíaco y de contenido con la parte de la unión del oxígeno a la hemoglobina y la parte disuelta. En este punto vamos a profundizar en algunos conceptos, y es muy importante recordar que la curva de la hemoglobina se da por esa forma tensa que tiene la hemoglobina y ciertos cambios que tiene cuando hay cambios de pH, cuando hay cambios de CO2, cuando hay cambios de 2,3 difosfoglicerato. Esta es una curva normal de hemoglobina, y aquí vemos la presión de oxígeno en el eje de las X y el porcentaje de hemoglobina saturada, o sea, la saturación de hemoglobina. Vemos que tiene una forma sinusoidal, o sea, vemos que no es directamente, no tiene una forma lineal, y esto nos da ciertas características, como cuáles. Hay ciertos cambios que se dan cuando se generan alteraciones, por ejemplo, metabólicas. En este punto es muy importante hablar del efecto Bohr. El efecto Bohr fue descrito por Christian Bohr, que fue padre de Niels Bohr, el físico matemático, y él nos da la importancia y los cambios que se presentan en la saturación de la hemoglobina cuando hay cambios de CO2 y pH. ¿Qué pasa cuando aumenta el CO2 y el pH? Va a haber un desplazamiento de esta curva hacia la derecha. O sea, la hemoglobina se vuelve menos afín hacia el oxígeno. Esto es muy importante porque a nivel capilar se va a generar este aumento de CO2 y disminución del pH en los tejidos, lo cual va a hacer que el oxígeno sea más fácil de entregar, y también va a tener una relación con el CO2, que es el efecto Haldane. El efecto Haldane es un efecto que se da por el aumento de la presión o la disminución de presión de oxígeno y la interacción con la capacidad de llevar ese CO2. Vemos aquí estas tres curvas, vemos una curva con una saturación de 0, una curva con una saturación de 70 y una de 100. Y lo que vemos es que a menor saturación de oxígeno, esa capacidad de la hemoglobina va a ser mayor para llevar el CO2, mientras que si la saturación es mayor en la hemoglobina, va a tener menor capacidad de llevar el CO2. Esto es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de delta de CO2, y es uno de los fenómenos que explica ese delta de CO2 y cuál vamos a profundizar como tercer marcador de perfusión. El efecto Haldane también se da, o hay también una alteración o un cambio, un fenómeno de transporte del CO2 cuando hay un cambio de pH como tal. Aquí vemos tres curvas nuevamente, una base exceso de 0, una base exceso de 5 y una base exceso de menos 10. Entonces vemos que, ¿qué pasa? Cuando el paciente presenta una acidosis, o sea, una base exceso menor, va a presentar también un aumento de la afinidad por el CO2. Los contenidos de CO2 se van a aumentar. Entonces, estos cambios son muy importantes para que a nivel periférico la hemoglobina y como tal nuestro eritrocito tengan capacidad de entregar oxígeno y captar CO2, pero también los tenemos que tener en cuenta en ciertos eventos patológicos y como marcadores de perfusión. Entonces, es muy importante recordar la hemoglobina no solo como transportador y no definirlo como, no tener en cuenta estas interacciones, sino siempre recordar que hay un acople entre afinidad y entrega en la hemoglobina.
Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de la regulación regional del gasto cardíaco. Ya empezamos con una macrohemodinamia, llevamos como tal el eritrocito hasta el tejido, pero ese eritrocito tiene que llevar ese flujo a través de la microcirculación. Y este es un evento importante y vamos a profundizar bastante en esto, porque hoy en día sabemos que la macrohemodinamia no es todo. No es importante solo tener un paciente con una tensión adecuada, sino el paciente con una tensión adecuada también puede tener un sufrimiento a nivel celular. Entonces, la regulación regional del gasto cardíaco se da primero por un tono de la red arterioral. Ese tono va a estar dado por un equilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores que me van a definir una resistencia en esos vasos, un flujo y una presión de flujo. Este regulación del tono se va a dar por mecanismos neurohormonales, mecanismos metabólicos y que van a tener en cuenta el oxígeno como tal a nivel celular. Otros factores muy importantes son los factores homorreológicos, que son no más sino la viscosidad y la deformidad eritrocitaria. Esa alteración en la viscosidad me va a alterar la microcirculación. Puedo tener un paciente con una macrohemodinamia perfecta, pero si tengo un hematocrito elevado, si tengo alguna alteración viscosa, va a tener una alteración en la microcirculación y va a sufrir la perfusión. Entonces el flujo eritrocitario va a ser dado por dos cosas: el flujo de glóbulos rojos, que vamos a decirlo en células por segundo, y una densidad lineal eritrocitaria o hematocrito capilar, que son las células por milímetro. Entonces vemos que estos son dos determinantes importantes: flujo y densidad lineal eritrocitaria, los cuales tenemos que tener en cuenta cuando evaluemos perfusión. Probablemente nosotros vamos a ver que nosotros tenemos medidas muy macro, pero al ir al detalle podemos de pronto tener ese acercamiento más preciso. Y cuando hablamos de microcirculación es necesario hablar del cilindro tisular de Kropf. Este es un modelo que ya lleva más de 100 años con nosotros. Fue un modelo expuesto por este fisiólogo, el cual habló desde la parte geométrica cómo se perfundía la microcirculación o cómo se perfunden esos capilares. Él lo que hablaba era de un cilindro, el cual tiene un tamaño, un eje X como tal, y el cilindro va a tener un capilar en la mitad como tal, que ese capilar tiene un radio RT, aquí lo tenemos marcado, y va como tal, disculpen, tiene un radio RC, que lo tenemos acá, y va a perfundir una zona que está alrededor del cilindro, que es un radio RT. Entonces, ¿de qué nos sirve este modelo? Entender que los capilares, cada capilar va a tener una zona de perfusión. Hoy en día sabemos que de pronto este modelo no es tan perfecto, pero ayuda a entender muy bien cómo se da la perfusión. Entonces, esta perfusión alrededor de esta zona va a ser dada ¿por qué? Por la concentración de oxígeno disuelta, con el contenido de oxígeno que lleva a través de la hemoglobina, el flujo sanguíneo capilar, que no va a ser más sino la diferencia entre la entrada y la salida, un coeficiente de difusión que va a ser el dado que ya vamos a profundizar en esta parte, un radio del cilindro tisular. Entonces vemos que dependiendo de este radio, yo voy a ver cuándo puedo perfundir. Cada tejido es diferente, cada órgano va cambiando y cada momento en la patología cambia esto. El consumo de oxígeno del tejido alrededor también va a cambiar. Un tejido con una tasa metabólica muy alta va a necesitar un aporte continuo alto también, y por lo tal este radio probablemente va a ser más pequeño. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que hablamos de estos fenómenos cuando hay una alteración en los capilares. Aquí tenemos una densidad capilar normal, vemos 3 capilares, pero vemos que cuando empieza a disminuir la densidad capilar, el radio que va a cubrir este capilar va a ser mayor, por lo cual puede llegar a una zona en donde estas células que están aquí van a sufrir. Y en eso vamos a hablar de falla en la perfusión y es falla en la microcirculación, la cual también podemos ver a nivel de los gases arteriovenosos. Por último, en esta parte hablamos de la difusión de oxígeno de los capilares. Entonces, esa va a ser dada por una solubilidad del oxígeno, la difusibilidad del oxígeno, el gradiente P2 y la distancia crítica. Aquí tenemos un paciente con una alta difusión, una corta distancia y un alto gradiente de presión. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que le va a llegar muy buen flujo de oxígeno a esa célula. Vemos que tenemos un gradiente adecuado de 13 menos 2.7 es 10.3 kilopascales, y a esa célula van a llegar más o menos un 2.7 kilopascales de presión de oxígeno. Esa célula va a estar bien. Ahora vemos una célula que está sufriendo, tiene una larga distancia, vemos esta célula que ya está aquí abajo, tiene un gradiente de presión que ya está disminuido, ya vemos que no vamos de 13 sino de 5 a 1.3,
y entonces esa célula ya va a tener una presión de oxígeno muy baja, por lo cual ya a nivel de mitocondria va a tener un sufrimiento y va a entrar en anaerobiosis. Entonces, cuando hablamos de perfusión, tenemos que arrancar desde lo macro y llegar hasta este punto. ¿Y qué pasa a nivel patológico? A nivel patológico se producen muchos fenómenos que alteran la microcirculación. Aquí solo vamos a enumerar unos pocos, como la degradación del glucocáliz, que es muy importante, la alteración a la reología celular, como la deformidad reducida a los glóbulos rojos, por lo cual los flujos van a estar alterados, y un desequilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores. Y estas son las grandes, pues las los cuatro posibilidades que pueden haber en esos capilares. Pueden haber muchas más, pero este fenómeno está descrito de esta manera. Los capilares pueden ser heterogéneos, entonces puede haber flujos, densidades capilares y cortocircuitos, puede haber una hemodilución en los capilares, puede haber una constricción o tapones en los capilares, o puede haber edema en los capilares, como vemos aquí en estas imágenes. Esto puede llevar a un fallo en la microcirculación. Esto ya es en un punto patológico como tal de la microcirculación. Y este es un estudio que hizo el doctor Baker, que es un fisiólogo y médico que ha profundizado en esto, en la microcirculación, y él desde 2002 está dándose cuenta de esto. Y él empezó a preguntarse por qué pacientes con una buena macrocirculación les iba tan mal. Y empezó a hablar de que la microcirculación era el centro de la alteración en la perfusión. Y él lo que hizo fue, ya con técnicas más avanzadas en ese momento, que podíamos ver esos capilares, darse cuenta que en esto era un paciente normal y esto es un paciente alterado, y solo con mirar la imagen uno se empieza a dar cuenta que la densidad capilar es mucho menor. Entonces esta alteración empieza a marcar un sentido del daño en la microperfusión. En segunda instancia, que empezó a hacer, él hizo un ejercicio, llevaron unos pacientes voluntarios sanos y unos pacientes sépticos, y empezó a darse cuenta que los pacientes sépticos tenían una proporción de vasos perfundidos mucho menor que los pacientes voluntarios, tenían un fallo en la microperfusión. Asimismo, esos pacientes tenían una proporción de vasos pequeños con flujo intermitente, o sea, además de que tenían una densidad capilar menor, tenían un flujo menor. Y por lo cual empezó a abrir este camino, a allanar este camino a la microcirculación. Y por último, hizo una relación con mortalidad. Dijo, ¿esto se asocia con mortalidad? Sí, se asocia con mortalidad. Y esto ya lo identificamos más profundamente en el ensayo PROCESS. Este es un ensayo que hicieron basado en la reanimación. Y lo que hicieron fue hacer un ensayo clínico mirando si los protocolos de reanimación basados en objetivos tenían 3 protocolos, les servía o no les servía. Ya vamos a ver más adelante esto. Y en este estudio hubo un brazo en donde evaluaron microcirculación. Hicieron ciertos scores. Este es un score de Baker, que era el doctor que había hecho la publicación previa. Y basado en esos scores, ¿qué se dio cuenta? Que los pacientes que tenían, aquí vemos los vivos en rojo y los muertos en negro, vemos que los pacientes que tenían, que se morían, tenían, por ejemplo, un score de Baker menor, o sea, significa que tenían un fallo en la microcirculación, tenían una heterogeneidad capilar mayor, tenían una densidad capilar menor los muertos, mayor los vivos. Los pacientes vivos tenían una proporción de una densidad vascular mayor, en la proporción de vasos perfundidos no le dio una diferencia, pero con esto quiero resaltar es que hoy en día somos más enfáticos en que la microcirculación es algo importante y que no debemos solo irnos por esos datos gruesos de la macrocirculación. Y esto fue lo último, y es una pregunta que uno se traza. ¿La microcirculación siempre va acorde a la macrocirculación? En algunos datos, es una regresión logística, le dieron que sí se asociaban con macrocirculación, pero no todos. Entonces, obviamente, eso es un estudio publicado en 2018 y en este momento se está profundizando mucho en ese camino y viendo qué datos son más específicos, más sensibles con respecto a la microcirculación. Y ya llegamos al punto del consumo de oxígeno. En el consumo de oxígeno hablamos de macrocirculación y microcirculación, como lo iba profundizando en la charla. Y el consumo de oxígeno yo siempre lo voy a evaluar por la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso dado por un gasto cardíaco. Y a nivel microcirculatorio es lo mismo, un flujo
por el oxígeno que entrego, la diferencia entre el oxígeno que entrego y el oxígeno que sale. Y eso pues me va a definir el consumo. Recordar que el trauma, la inflamación, el dolor me va a aumentar el consumo de oxígeno, y hay estados también que me disminuyen el consumo, como la sedación, estados de hipovolemia, ventilación mecánica o hipotermia. Siempre todos esos elementos tengo que tenerlos en cuenta cuando voy a evaluar. Y por último, para evaluar unos gases tengo que entender el acople entre la demanda y la oferta de oxígeno. Esta es la clásica imagen que tenemos entre entrega y consumo de oxígeno. Tenemos que en una fisiología normal, un paciente sano, tenemos que hay un aporte más o menos de 1000 ml de oxígeno como tal, como vemos una entrega. En un paciente que más o menos va a estar consumiendo 250 ml que tenemos en este punto, como tal, tenemos en este punto, entonces va, digamos, consumir más o menos un cuarto, por lo cual las extracciones, que ya vamos a hablar un poco más, van a ser más o menos del 25 y va a llegar a la parte venosa más o menos el 75% de lo que entregó. ¿Qué es importante este punto de oxígeno? Este punto crítico de oxígeno es el punto en donde ya la demanda es tan limitada que va a comprometer el consumo de oxígeno, y el consumo ya se empieza a ver comprometido y a bajar. ¿Por qué? Porque ya no tiene de dónde tomar ese oxígeno que requiere la célula. Este punto crítico en dónde está es muy debatido y es muy heterogéneo. Y entonces es muy importante que cuando evaluemos los pacientes tengamos en cuenta eso. Aquí primero les voy a llamar la atención sobre esta parte de la diapositiva a la derecha. Vemos el cambio en el punto crítico. Vemos que los pacientes cuando tienen un choque hipovolémico, cardiogénico obstructivo, este punto crítico, digamos, es el punto crítico habitual, mientras que cuando tienen un choque, por ejemplo, distributivo, o sea, un estado inflamatorio, este punto crítico se corre hacia la derecha. Quiere decir que con entregas de oxígeno que en un paciente puede ser normales, ya el consumo de oxígeno se empieza a ver comprometido como tal. Ya llega a ese punto crítico de manera más rápida. Y siempre ver la asociación entre entrega de oxígeno que pasa a este punto crítico y ya la célula empieza a sufrir, entonces empieza a producirse elevación de marcadores importantes de la perfusión, como el lactato, del cual ya vamos a hablar. Entonces, siempre cuando vayamos a evaluar gases con respecto a la perfusión, vamos a tener una mirada grande en macrocirculación y microcirculación, y entender que los mismos datos macro me van a llevar a algún análisis de micro, y entender que no siempre que yo tenga una macrocirculación buena voy a tener una microcirculación adecuada. Y ya vamos a entrar a la evaluación de la perfusión. Entendiendo esos conceptos es mucho más fácil llevar a estos determinantes. Entender que la evaluación de la perfusión se puede hacer de una manera indirecta y una directa. Hoy en día se están haciendo múltiples ensayos y máquinas tratando de tener esa mirada directa como tal hacia la microcirculación. Y la forma indirecta la vamos a hacer con la alteración de la disponibilidad de oxígeno, los índices de acople entre oferta y demanda, los cuales están dados por el lactato, saturación venosa de oxígeno, y vamos a hablar al último algo de delta S2, todo lo cual lo podemos ver en gases arteriovenosos. Entonces, ¿qué es el lactato? El lactato fue descrito por Joseph Scherer en 1800, y es una molécula que producimos habitualmente en nuestra fisiología. Es un sustrato metabólico como tal. Tenemos un equilibrio en el cual más o menos a nivel sérico vamos a encontrar habitualmente 2 milimoles, y va a estar dado entre un equilibrio entre la producción y el aclaramiento. Esto fue descrito por Huquet en 1950, quien describió que más o menos se producen 1500 milimoles al día. Recordemos que el músculo, pulmón, riñón, glóbulos rojos, intestino y cerebro producen lactato. Y el aclaramiento en un 60% está dado por el hígado, y en un 30% por el riñón. El punto en donde ya el riñón ya no puede lograr aclarar el lactato es mayor a 5 milimoles. Ya sobre ese punto el riñón logra, digamos que ya se satura como tal. Esto es interesante e importante tenerlo en cuenta, porque el lactato no es un marcador específico. Siempre cuando hablamos de lactato tenemos que hablar en ese equilibrio entre la producción y el aclaramiento, y tenemos que darle un contexto, porque pacientes con fallas hepáticas graves, con lesiones renales, pueden tener un aclaramiento disminuido y también pueden estar haciendo una hiperlactatemia, no solo por hipoperfusión. Y con esto, digamos que enfatizo en la descripción o la clasificación que nos aportó Woods y Cohen, basado en lo que había hablado previamente Huquet, y es la
clásica división entre tipo A y tipo B. Tipo A hablamos cuando hay hipoxia tisular y tipo B cuando estamos describiendo enfermedades subyacentes, medicación, intoxicación o errores innatos del metabolismo que llevan a esa hiperlactatemia. Entonces vemos en este punto que la hiperlactatemia se puede generar por dos causas. Una, un estado de anaerobiosis como tal, en el cual van a haber una disminución de oxígeno, por lo cual ese piruvato que tenemos en este punto no va a volverse oxalacelato y acetil-CoA, porque hay una disminución de estas enzimas, la piruvato carboxilasa y piruvato deshidrogenasa, por lo cual va a quedar aquí represado el piruvato y la célula no va a tener más que pasarlo a lactato por la lactato deshidrogenasa. Eso todo en un contexto de anaerobiosis, cuando tenemos una hipoperfusión y no tenemos entregas de oxígeno adecuado. Sin embargo, los estudios a nivel fisiológico celular han mostrado que esa no es la única causa de hiperlactatemia en hipoxia o en hipoperfusión. También hay una hiperadrenergia, aquí vemos en este esquema muy sencillo, como toda la hiperadrenergia, aquí la adrenalina va a estimular el receptor beta 2 y eso va a llevar a que se aumente la glicogenólisis, que va a llevar a un aumento también de piruvato y pues el piruvato va a pasar a la vía del lactato por la lactato deshidrogenasa. Entonces tenemos una doble causa cuando hay hipoxia, hiperadrenergia y como tal anaerobiosis como tal. Pero el lactato no solo se aumenta, por producción, sino por una disminución de aclaramiento. Y eso fue un concepto que ya desde 1998 está con nosotros, y esto fue un experimento que hizo el doctor Lauret, en el cual tomó 34 pacientes, les infundió lactato, y lo que hizo fue un cálculo del aclaramiento y un cálculo de la producción. Y el que se dio cuenta que los pacientes que tenían un aumento del lactato tenían una disminución del aclaramiento. Vemos el R de 0,7, mientras que los pacientes que tenían un lactato elevado no tenían una producción siempre elevada. O sea, ¿qué concepto nos aportó él? Que en estos pacientes la mayor causa era una disminución de aclaramiento, y esto se da por una disfunción hepática que se produce en el choque, por una disfunción renal que se produce en el choque. Entonces vemos que es una doble causa de esa elevación del lactato. El lactato ya es un marcador muy claro de hiperperfusión y está asociado con mortalidad. Este es un ensayo que se hizo, un ensayo clínico, una corte prospectiva que se hizo en Colorado, en Estados Unidos, y es una corte que está referenciada en la campaña Sobrevida de Sepsis, en la cual lo que hicieron fue evaluar la evaluación de lactato al ingreso a urgencias. Lo que hicieron una medición, y ¿qué encontraron ellos? Que cuando el lactato era mayor a 36 miligramos de decilitro, que equivale a 4 milimoles, se asociaba con un OR de mortalidad de 3.26 ajustado, y eso lo encontraron como un marcador muy sensible, muy poco sensible y muy específico. Aquí les llamo la atención aquí sobre la mortalidad. Vemos los pacientes que tenían mayor a 36, la diferencia era significativa con los que tenían menor de 18 y entre 18 y 36. Como marcador único es bueno. Sabemos que con la depuración tenemos un elemento adicional. Entonces es otro ensayo clínico en el cual lo que hicieron fue mirar si los pacientes a las 6 horas tenían una depuración, o sea, una disminución del 10% o una normalización que lo consideraron como menor de 2. En este ensayo clínico específico, lo que encontraron fue que cuando tenía una normalización, sí tenía una mejoría en la sobrevida, y sobre todo ellos midieron una disfunción orgánica a las 48 horas. Entonces, sin embargo, hay otros ensayos clínicos que nos han mostrado que el aclaramiento también es un buen marcador de que la perfusión está mejorando, y todo con esa base fisiológica que ya fuimos revisando. Y aquí viene otro marcador, que es la saturación venosa de oxígeno. La saturación venosa de oxígeno está basada en la ley de Fick y en la ley de conservación de masas, y es un juego de proporciones. Aquí tenemos la clásica ley de Fick, que es el gasto cardíaco es igual al consumo sobre las diferencias arteriovenosas de oxígeno. En este caso, yo lo puedo hacer con lo que quiera, CO2, digamos que esto es un juego matemático, y en este artículo nos llevan a eso. Entonces, aquí vemos la ley que está aquí graficada, y qué pasa. Entonces, lo que hacen ellos es, mediante cambios matemáticos, o sea, mediante un ajuste matemático de igualdad, lo que hacen es describirnos este gráfico. Entonces, aquí a la izquierda tenemos los contenidos arteriales de oxígeno, que lo vamos a hablar aquí de 1000 para ser sencillo,
sobre menos el consumo, que me va a equivaler a esta partecita. Y entonces esta parte es igual a ¿qué? Al gasto cardíaco por los contenidos venosos. O sea, vemos que la igualdad se mantiene. Esto menos esto es igual a esto. Siguiendo con el juego, lo que hacen es que ya nos meten el concepto de extracción y lo que nos hablan es que 1 menos la extracción, o sea, lo mismo, ya lo llevan a una unidad. Entonces, la unidad menos la extracción, que más o menos sería el 0.25, es igual a lo mismo, a los contenidos venosos, que sería esto sobre los contenidos arteriales, que más o menos hablaríamos que es del 0.75, mantenemos la igualdad. Y por último, ya llegamos al concepto final, que la saturación venosa de oxígeno, o sea, esto, es igual a 1, o sea, la unidad, menos la extracción. O sea, esto, o sea que sería, mantenemos la igualdad. Y lo que hacen finalmente es que ya con el concepto teórico de que la saturación se mantiene más o menos estable de oxígeno a nivel arterial, podemos resumir esta ecuación en que saturación venosa es igual a 1 menos la extracción. Y con eso entendemos como tal el acople como tal entre aporte y consumo y demanda, que es lo que estábamos hablando. Entonces, cuando hablamos de saturaciones venosas, nosotros tomamos saturaciones venosas también para definir si el gasto cardíaco es adecuado o no. Esto es importante entender que la relación no es lineal. Se genera aquí la pendiente disminuye. Entonces es importante recordar que cuando las saturaciones venosas son altas, el cálculo del gasto cardíaco no es bueno. Mientras que cuando las saturaciones venosas son bajas, el cálculo del gasto cardíaco, digamos, aproximándose mediante la saturación venosa es más preciso. ¿Por qué? Porque la pendiente es mayor. Entonces, con pequeños cambios yo la saturación venosa voy a identificar cuál es el gasto. En cambio acá, por ejemplo, pongamos aquí 72%, puede ser 8 o puede ser casi que 10. Entonces es más impreciso. Segundo, la saturación venosa central es un subrogado adecuado de la saturación venosa mixta. Eso es un ensayo extraído del SRA Network, en el cual lo que hicieron fue algo muy sencillo. Miraron a ver como eran varios pacientes tenían un catéter de Swan-Ganz, definir si se había una correlación. Ellos lo que identificaron es que la central sobreestimaba la saturación venosa más o menos en 3 a 8%. La menor diferencia es cuando el gasto cardíaco es bajo. Y la saturación venosa central mayor a 70, casi siempre me habla que una mixta es mayor de 60, como lo vemos aquí. Aquí tenemos abajo central, arriba tenemos mixta. Entonces vemos que cuando tenemos una saturación en la vena cava superior, o sea, central, de 70, casi siempre vamos a tener una saturación venosa mayor de 60, mixta. Y lo último es las excepciones. Hay pacientes que salen de la regla. Sin embargo, en su mayoría yo sí lo puedo utilizar como un subrogado la saturación venosa central de la mixta. Sin embargo, eso va a depender de la localización del catéter. Catéteres en la unión escavatrial, la diferencia son menores al 1%. Catéteres que están muy altos, la diferencia es mayor al 8%, y eso hay que tenerlo en cuenta porque yo no puedo tomar decisiones o tengo que entender esto para tomar decisiones cuando tengo un catéter que no está en la posición adecuada. Y aquí vemos las correlaciones. Cuando estamos aquí en la unión cavatrial es una regresión lineal que vemos que sigue una pendiente, o sea, es una relación proporcional, entonces podemos confiar en esa saturación venosa central. ¿Para qué me sirve las extracciones y la saturación venosa como tal? Primero, como un estimador de gasto cardíaco. Yo puedo estimar el gasto cardíaco con la saturación venosa por las diferencias, siguiendo realmente la ley de Fick, que es igual a que yo saber las diferencias arteriovenosas como tal y según eso calcular. Hagamos el ejercicio. Yo tengo un paciente que tiene un consumo de 100 y aquí tenemos una diferencia arteriovenosa, o sea, 0,95 menos 0,7. Si ustedes hacen el ejercicio les va a dar 4 litros por minuto. Si tengo una saturación venosa menor, o sea, 0,45, ya el gasto cardíaco se va a caer a 2,8 litros por minuto. En concreto, ¿qué puede servir? Uno cuando tiene una saturación venosa baja, le puede hablar de que el gasto cardíaco está disminuido. No es la única causa, pero es importante tenerlo en cuenta y es un acercamiento que le puede ayudar. En segunda instancia, comprender el estado fisiológico de un paciente, aproximarse a la tasa de extracción.
Entonces vemos que pacientes que tienen un aporte, un acople adecuado entre aporte y demanda va a tener una extracción del 25 y una saturación venosa de 75. Pero pacientes que tienen unas extracciones elevadas, o sea, por ejemplo, aquí en 70% van a tener saturaciones venosas bajas. Recordar que esto no es homogéneo para todos los pacientes y lo peor, no es homogéneo para todos los tejidos. Este punto puede estar en un tejido en un sitio y en otro tejido puede estar corrido a la derecha. Un tejido puede estar bien perfundido como tal y el otro puede estar sufriendo por la hipoperfusión. Entonces, siempre ajustar este concepto a la patología, entender la heterogeneidad de los tejidos y un concepto que a veces se nos dificulta. Si las saturaciones están bajas, bueno, entendemos bien, empezamos reanimación, pero cuando están altas, el paciente está bien. No, el paciente también puede tener un deterioro e incluso puede estar peor, porque eso puede ser por un daño mitocondrial, el cual el paciente no está extraído, puede ser por un choque vasodilatado, el cual está haciendo un chon, puede ser por un cortocircuito en la microcirculación, como lo estábamos describiendo, o también puede ser por un gasto cardíaco elevado. Estoy llevando tanto que así saque lo que debo sacar, pues igual la saturación es alta. Y entonces aquí vemos ese punto crítico. Ese es un ensayo que ya hicieron en 1993 y dijeron, ¿cuál es el punto crítico? Y lo que ellos dijeron fue, el punto crítico es cuando yo estoy extrayendo más o menos entre el 0,61, esto fue en un paciente séptico y esto fue en pacientes no sépticos, y fue muy similar. Sin embargo, ¿qué quiero llamar la atención acá? La heterogeneidad. Cada paciente es diferente, cada momento es diferente. Un paciente puede tener un O2 crítico hoy y mañana un O2 crítico diferente. Entonces, cada día se tiene que hacer una evaluación. Puedo hacer un cálculo de Chon, como lo escribieron previamente en las charlas de oxigenación, entonces con esto no voy a prolongarme mucho. Y también lo tengo en cuenta para ciertos elementos como evaluaciones de retiro de soporte ventilatorio y por último, reanimación basado en metas. Este es el clásico estudio del Dr. Rivers en el cual él nos enseñó que incluyendo la saturación venosa como marcador de reanimación nos ayudaba a mejorar la mortalidad de los pacientes. Esto fue el inicio de reanimar basado en objetivos. Sin embargo, esto pues se pervirtió un poco y se han hecho ensayos clínicos en el cual ya no se le da cabida a un análisis más preciso de cada paciente, sino se determina qué hacer en cada punto y se vuelve todo un protocolo. Y lo peor es que los ensayos clínicos nos han mostrado que este es un ensayo gigante que hicieron y publicaron en 2015 y se dieron cuenta que la mortalidad no era diferente. Hicieron 630 con objetivos y 630 con un tratamiento habitual. Dentro de los objetivos que tenían era una saturación venosa 70 y los pacientes les fue igual. Esto no quiere decir que los marcadores de microperfusión no sirvan ni de perfusión. Lo que quiere decir es que uno generar un protocolo para todos los pacientes va a ser imposible porque cada paciente va cambiando y cada paciente es diferente. Esto es algo muy de detalle. Entonces aquí vemos la curva de Kaplan-Meier en la cual fue similar la mortalidad. Y este es un estudio que fue un poco no tan protocolario, no fue tan ensayo clínico. Lo que hicieron fue, le va mejor a los pacientes que alcanzan una saturación venosa mayor a 70, yo evaluando saturación venosa y lactato. Y entonces lo que encontraron es ellos en una corte de 120 pacientes es que a los pacientes les iba mucho mejor. La mortalidad bajó del 54 al 33, con un número necesario tratar muy bajo de 5. Y las metas del grupo que tenía como objetivo alcanzar la saturación venosa, la alcanzaron rápidamente, 6 horas. La saturación venosa es un buen marcador para que nosotros vayamos reanimando. Esto es más de lo mismo, la curva de Kaplan-Meier, vemos la diferencia importante en la mortalidad y cómo los pacientes que sobrevivían alcanzaban una saturación venosa adecuada rápidamente, 6 horas, ya estaban mejor. Y por último, ya el delta de C2. El delta de C2 se basa el entendimiento en varios fenómenos. A veces solo lo equiparamos a gasto cardíaco, pero eso es lo que quiero resaltar solo el día de hoy. Este es un artículo ya de 2016 del doctor Ospina, que es uno de los pioneros del delta de CO2, es un caleño que nos ha abierto como este nuevo marcador. Y él lo que habla es que el CO2 se equipara al VO2. VO2 tiene una proporción más o menos de 1. ¿Por qué? Yo el oxígeno que consumo me va a dar para producir un CO2, eso en condiciones aeróbicas. Sin embargo, cuando yo aumento la demanda metabólica de oxígeno, va a llevar a un umbral anaeróbico que va a aumentar los hidrogeniones a nivel celular.
¿Y qué va a aumentar? Digamos, basados en el modelo de Henderson-Hasselbalch, cuando yo aumento hidrogeniones, voy a aumentar CO2. Y por lo cual eso me va a llevar a un aumento de CO2 a nivel venoso y me va a aumentar ese delta. Esa es la explicación anaeróbica como tal de ese delta de CO2. Eso también teniendo el efecto Bohr. Como yo tengo más ácido a nivel periférico porque estoy produciendo muchos hidrogeniones, la hemoglobina va a estar más afín al CO2 y va a entregar oxígeno. Entonces también va a aumentar ese delta por esta razón. En tercera instancia tenemos el efecto Aldán. Bajas saturaciones de oxígeno, o sea, hipoxemia, me va a llevar a una mayor afinidad al CO2, por lo cual también tendríamos un delta CO2. Y por último tenemos un fenómeno de estancamiento, que es un bajo gasto cardíaco, va a llevar a que ese lavado periférico de CO2 sea menor, por lo cual va a aumentar el delta de CO2. Basados en estos tres fenómenos es que entendemos como tal que se produce un delta de CO2. Aquí tenemos de manera más gráfica lo que acabé de explicar. Paciente normal, un paciente anormal, con un gasto cardíaco inadecuado, con una microcirculación inadecuada, llegando a esa entrega crítica de oxígeno, va a entrar en anaerobiosis, va a aumentar los hidrogeniones y como tal va a aumentar el BCO2. Y al aumentar el BCO2 va a aumentar el delta de CO2. Pero recordemos que esta no es la única explicación. Hay que recordar Aldán, Bohr y fenómeno de estancamiento. Este es de los pocos ensayos clínicos, es del grupo de la cardioinfantil. El doctor Fernández realizó un ensayo en el cual trató de buscar si el CO2, la injerencia de CO2 se equiparaba o tenía algún tipo de asociación con mortalidad, si le iba peor a los pacientes, si se asociaba con con la hiperlactatemia. Lo que encontró en este ensayo es que no hubo una relación. Sin embargo, pues propone que deben hacerse ensayos más grandes. Y quiero resaltar que hay ensayos diferentes a este, sobre todo en adultos, porque en pediatría no tenemos casi datos que nos muestran que el delta CO2 asociado a otros marcadores como lactato y saturación nos pueden ayudar, no solo asociado y dándole un contexto, porque el delta CO2 también puede estar elevado en otras situaciones. Y con eso terminamos la charla. Quiero ya terminar con estos mensajes. Recordar que la perfusión es un constructo que integra conceptos de macrocirculación, microcirculación, transporte de gases y un acople entre la demanda y la oferta. La valoración de la perfusión desde la perspectiva global se debe realizar de manera rutinaria con índices que nos aproximan al acople entre la demanda y el consumo, los cuales siempre deben ser evaluados en el contexto clínico. Siempre darle contexto a esos datos que estamos teniendo en los gases. Y por último, la heterogeneidad presente en procesos patológicos refuerza la importancia de realizar una evaluación más precisa y diferenciada de cada lecho vascular. Y con esto, pues yo dejo una incógnita en el grupo y es si en el futuro tenemos que ser más dados a evaluar esa microcirculación, ese lecho vascular y entender que el paciente tiene una heterogeneidad muy importante, por lo cual de pronto estas medidas macro no llegan a lo que nosotros quisiéramos evaluar. Y con esto termino. Muchas gracias a todos. Sebastián, mil gracias por tu presentación.